A ver, si pensamos en el hígado, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues un filtro, ¿no? Algo que limpia la sangre. Y sí, claro que lo es, pero ¿y si les dijera que por dentro es como una metrópolis increíble, perfectamente organizada en 8 barrios que funcionan por su cuenta? Hoy vamos a hacer de exploradores y a descubrir la arquitectura secreta de uno de los órganos más alucinantes del cuerpo. Para que nos hagamos una idea de por qué esto es tan importante, empecemos con un dato que impacta, la verdad. Solamente en Estados Unidos, más de 30 millones de personas, o sea, una de cada 10, tiene algún tipo de enfermedad hepática. Entender cómo está hecho por dentro no es una simple curiosidad, es una cuestión de salud vital para muchísima gente. Todos tenemos en la cabeza su forma, esa masa grande y rojiza que tenemos ahí a la derecha. Pero si pudiéramos hacer un zoom brutal y meternos dentro, ¿qué veríamos? Les adelanto que la idea de que es un bloque uniforme no podría estar más equivocada. Dentro se esconde un universo de estructuras, de funciones, todo con una organización que ya querrían muchas ciudades. Y es que la forma en que entendemos el hígado no ha sido siempre la misma, para nada. De hecho, ha vivido una auténtica revolución. Hemos pasado de dibujarlo fijándonos solo en lo de fuera a trazar un mapa basado en lo que de verdad importa, cómo funciona por dentro. Durante siglos, pero siglos, el mapa del hígado se basaba solo en lo que se veía a simple vista. Los anatomistas se fijaban en marcas externas, como el ligamento falciforme, para dividirlo en 4 partes, 4 lóbulos. Pero claro, eso era como describir un país solo por su costa, sin tener ni idea de las ciudades, las carreteras o los ríos que hay en el interior. No decía nada de cómo funcionaba. Y aquí es donde todo cambió. A finales del siglo XIX, un cirujano, James Cantley, se dio cuenta de algo increíble. La verdadera frontera del hígado era invisible. Trazó una línea imaginaria, la famosa línea de Cantley, que partía el órgano en 2 hemihígados. ¿Y en qué se basaba? No en lo de fuera, sino en cómo le llegaba la sangre por dentro. De repente, el mapa ya no era de la costa, era de la red de metro. Pero el viaje al corazón del hígado no se detuvo ahí, ni mucho menos. Partiendo de esa idea de Cantley, un cirujano francés, Cuinaut, llevó el mapa a un nivel de detalle que era pura ciencia ficción para la época. Creó la guía que los cirujanos usan hoy en día. Lo que hizo Cuinaut fue alucinante. No vio 2 mitades, vio 8 segmentos independientes. Y esta es la clave de todo. Cada uno de esos 8 segmentos es como un pequeño hígado en miniatura. Piensen en ello como 8 barrios autosuficientes dentro de la gran ciudad que es el hígado. ¿Y qué quiere decir eso de autosuficiente? Pues significa que cada barrio tiene su propia red de fontanería y de cableado, su propia entrada de sangre arterial, su propia entrada de la vena porta, su propia tubería para la bilis y su propia salida para la sangre ya procesada. Son completamente independientes. Y esta independencia lo es todo. Porque claro, entender esto no fue un simple apunte en un libro de anatomía, fue una revolución que cambió las reglas del juego en el quirófano. Por primera vez, los cirujanos tenían un plano exacto para poder quitar solo el barrio enfermo y dejar intactos los de al lado. La cirugía hepática moderna, tal y como la conocemos, acababa de nacer. Vale, ya tenemos la ciudad y sus barrios. Ahora vamos a hacer zoom otra vez, vamos a bajar a la calle, a ver quiénes son los habitantes, las células que construyen todo esto y que hacen todo el trabajo. En un hígado que funciona bien, la gran mayoría de los vecinos son los hepatocitos, un 60%, son los currantes. Pero ojo, mucho ojo con ese pequeño grupo de ahí, las células estrelladas. Solo son un 5%, pero son los arquitectos, los guardianes de toda la estructura. Quédense con su nombre porque su papel en esta historia es fundamental. Así que tenemos el reparto de papeles. Por un lado, los hepatocitos, que son las fábricas metabólicas del cuerpo, procesando todo lo que comemos, limpiando toxinas. Y por otro, las células estrelladas, que en condiciones normales están ahí, tranquilas, almacenando vitamina A y manteniendo el andamio que sujeta todo el edificio. Una división del trabajo perfecta. Pero ¿qué pasa cuando esta arquitectura tan elegante sufre un ataque constante? Cuando una lesión crónica, como el alcohol, una hepatitis, no le da un respiro. Pues aquí es donde la historia se tuerce y se pone muy oscura. El resultado final de ese daño continuo es la cirrosis. Y es muy importante entender esto. La cirrosis no es la enfermedad en sí, es el estado en el que queda el hígado. Es la ruina de esa arquitectura interna. Es la ciudad después de un terremoto que ha durado años. Aquí está el punto de inflexión, el giro de guión. ¿Se acuerdan de nuestros arquitectos, las células estrelladas? Pues ante un daño que no para, se transforman, dejan de ser guardianes y se convierten, por así decirlo, en los malos de la película. Pasan a ser miofibroblastos, unas células obsesionadas con una sola cosa, producir cicatrices. Y a partir de ahí, el desastre es total.
Estas células activadas empiezan a soltar colágeno como si no hubiera un mañana, creando muros de tejido cicatricial que lo invaden todo. La estructura se contrae, se deforma, las calles, los vasos sanguíneos, se atascan y los trabajadores, los hepatocitos, quedan aislados. La ciudad simplemente deja de funcionar. Pero la historia, por suerte, no acaba aquí. Porque el mismo plano que nos ayudó a entender el hígado es el que ahora nos permite reconstruirlo. Aquí es donde la anatomía se convierte en una herramienta para salvar vidas. Literalmente. Volvemos al mapa de Cuinot. Gracias a él, un cirujano no ve una masa de cicatrices sin esperanza. Ve una colección de barrios. Algunos estarán en ruinos, sí, pero otros quizás sigan funcionando y puede navegar por esa arquitectura con una precisión que es asombrosa. Y el proceso es de una lógica aplastante. Primero, identifican los barrios que todavía funcionan. Luego pueden cortar y quitar una parte del hígado o coger un trozo de un donante vivo, siguiendo las fronteras exactas de esos barrios. Y como cada uno es independiente, se puede trasplantar esa unidad, que tiene la increíble capacidad de regenerarse y volver a crecer hasta tener el tamaño necesario. El impacto de esto es monumental. Este mapa anatómico ha hecho posibles los trasplantes de donante vivo, las operaciones para quitar tumores que antes eran impensables, ha transformado por completo las reglas del juego, ha convertido un conocimiento que parecía teórico en una práctica que salva vidas todos los días. Y todo esto nos deja con una última reflexión. El hígado, con esa capacidad de regenerarse y esa arquitectura tan perfecta, es casi como si viniera con su propio manual de instrucciones biológico. Si ya hemos aprendido a leer su plano para reconstruirlo, ¿qué otros secretos, qué otros planos de regeneración nos esperan en el resto del cuerpo? El viaje para entendernos a nosotros mismos, la verdad, no ha hecho más que empezar.